Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo contigo para compartir una meditación más en la palabra del Señor, una meditación con la que podamos sacarle algún provecho, algún versículo de la Biblia. Han tocado a veces que son versículos de esos que son de los favoritos o que nos hemos memorizado. A veces ha salido algún tema en particular. Y hoy quiero hablarte un poquito del arrepentimiento y nada más verlo cómo fue que Jesús nos lo enseñó al comenzar su ministerio. Si tú te vas directo ahí al capítulo 4 de Mateo, donde comienza el capítulo, viene la tentación de Jesús, cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto, dice ahí Mateo 4:1, para ser tentado por el diablo, directamente por el diablo, no por ninguno de sus secuaces ni por alguna circunstancia, sino simplemente y directamente por el diablo. Así es que ahí vino el encuentro de Jesús directamente con Satanás. Pasó esa tentación en la cual hubo tres cosas que el enemigo usó para intentar hacerlo caer. Y bueno, al final ya sabemos, ¿verdad? No logró grandes cosas, no logró nada, de hecho, contra Jesús. Con la palabra él le estuvo refutando directamente. Y ya más adelante vamos a ver ese tema de cómo es que nosotros podemos librarnos o defendernos. Más que defendernos es librarnos, no a nosotros mismos, ¿verdad? Pero saber cómo hacerle para no caer en las tentaciones, para vencer al maligno. Arrancando ahí en el capítulo 4 viene la tentación y luego tan pronto termina en el versículo 11 la tentación de Jesús y sale victorioso, dice que el diablo le dejó y vinieron ángeles y le ministraban, le servían a Jesús. Y después en el versículo 12 empieza Jesús ya su ministerio. O sea, no se esperó ni un ratito más, tan pronto pasó esa prueba en la cual había pasado días y días y días en el desierto. Dice que había ayunado 40 días y 40 noches, o sea, no era cualquier cosa para un cuerpo humano, nunca va a ser cualquier cosa ayunar 40 días y 40 noches y en el desierto y luego encima estar siendo fastidiado por el diablo directamente. Vinieron ángeles y le ministraban, le servían. Y entonces tan pronto se termina eso, Jesús ya después de haber sido ministrado y servido por los ángeles, comienza su ministerio. Dice aquí en la palabra que volvió a Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, o sea, se fue a vivir a Capernaum por ese momento, que era una ciudad marítima, y entonces ahí se cumplen palabras del profeta, y tan pronto Jesús comienza a predicar en el versículo 17, dice exactamente las mismas palabras que Juan, su primo, Juan el Bautista. Decimos así su primo, ¿verdad? Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres escuchar qué es lo que dice Juan el Bautista? Juan el Bautista, ahí mismo en Mateo 3:2, Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente lo mismo. ¿Por qué habla Jesús del arrepentimiento? Bueno, tendremos que definir exactamente qué significa la palabra arrepentimiento. Y bueno, definir exactamente, hay muchas cosas que dicen que significa la palabra arrepentimiento, pero nosotros como creyentes, y si tú no eres creyente y estás viendo esto por primera vez, la palabra arrepentimiento tiene que ver con un reconocer lo que he hecho. Sí, reconozco lo que hice y sé que lo que hice estuvo mal. Y entonces decimos, ya no quiero volver a hacerlo. O prometo que ya no lo voy a volver a hacer. Pero en el sentido del creyente, el arrepentimiento es reconocer que hice algo mal y reconocer que necesito ayuda para que alguien me ayude, valga la redundancia, perdón, para que alguien me guíe a salir de esto. O sea, a no volver a caer en la misma circunstancia, en la misma situación. Y si uno vuelve a caer, bueno, tenemos oportunidad mientras haya vida de arrepentirnos. Pero el chiste es darlo ya como algo que pasó y dejarlo atrás completamente. No volvernos a meter en eso. Y ahí es donde viene la dificultad para cada uno de nosotros. Si Jesús agarró eso como bandera, como lo principal en su ministerio, tiene que tener un peso, debe tener un peso para nuestra vida, para que nosotros podamos cumplir delante del Señor. Y no me voy a mover, ahí me voy a quedar nada más en ese versículo. Podemos hablar
de un montón de cosas, de muchas cosas que nosotros quisiéramos explicar y decir y demás acerca de lo que significa el arrepentimiento. Bueno, con un estudio exhaustivo y extenso sobre lo que es y lo que implica y lo que debiera hacer el arrepentimiento, podríamos tal vez pensarlo algún día en hacerlo, o si en tu iglesia lo van a hacer o lo han hecho, o sabes que ve con tu pastor y dile, pastor, necesitamos hablar de esto. El arrepentimiento tiene que ser genuino, así, genuino. Perdón por lo que voy a decir, pero el arrepentimiento tiene que quedarnos tan claro en la mente que no seas como esas personas que dicen, no, mi vida dio un giro de 360 grados. Sí estamos, ¿verdad? 360 grados es un círculo completo, o sea, es volver a quedar exactamente donde estás. Y dices, ay, es que me falló ahí el compás. Sí, sí, te falló el compás, pero uno tiene que estar tan consciente de lo que estás diciendo que uno hasta sepa que el arrepentimiento es un giro de 180 grados, o sea, mirando en sentido opuesto, completamente opuesto, no 179 grados, no 105, no 43, no 180 grados, que significa ya no estoy mirando para donde estaba mirando antes, ahora voy en el sentido contrario. Contrario a mi pecado que tenía antes, contrario al pecado que me hizo caer, que me hizo batallar, que me hizo fracasar, que me hizo romper relaciones, que me hizo destruir cosas, o sea, un montón de cosas que pudieron haber sido, como que pudieron haber quedado como resultado de lo que hicimos. El arrepentimiento significa darte la vuelta completamente y procurar vivir una vida diferente. O sea, no se queda nada más en lo que significa arrepentirse. Arrepentirse significa reconocer que hiciste algo mal y, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Es, no quiero vivir así. Porque para que uno se arrepienta, significa que ya hicimos algo que no nos agrada a nosotros. Si no nos agrada a nosotros, obviamente no le va a agradar a Dios. Pero obvio, todo pecado, toda maldad, todo mal pensamiento, toda mala acción, toda cosa que no viene del Espíritu de Dios, cuando nosotros vivimos en eso o lo hacemos, entonces ahí el Señor no se agrada de nosotros, no se agrada de nuestra vida. El Señor quiere que seamos transformados, que seamos cambiados. Y por eso Jesús lo primero que hizo no fue ir y sanar gente y levantar muertos y levantar al cojo y hacer que el ciego viera. No, Él empezó predicando. Y de hecho eso era el énfasis más grande de Jesús en su ministerio. Nada más que se nos van los ojos. Dime si no, se nos van los ojos. Lo que queremos es ver cómo sanó al ciego, cómo levantó al cojo, cómo resucitó al muerto, no nada más a Lázaro, sino también al hijo de la viuda de Naín, cómo nada más con decirle tu fe ya lo hizo y se le sale el demonio a la hija de la mujer sirofenicia. O sea, todo lo que hizo Jesús era resultado de lo que él traía adentro. Ese espíritu poderoso que es Dios mismo viviendo entre los hombres. Y el diablo tenía que chocar con él, le resistía. Cuando llega Jesús uno de los primeros milagros, uno de los primeros endemoniados que encuentra Jesús, estaba dentro de la sinagoga. Era fulanito que iba todos los sábados a la sinagoga, todos los días a reunirse ahí con los líderes y aprender de la palabra de Dios. Estaba bien enchamucado el tipo, bien endemoniado, nadie se había dado cuenta. O a lo mejor 2, 3 por ahí sabían, pero pues les sacaban, tenían miedo. Y tan pronto Jesús entró, el endemoniado, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, espérate, yo vengo llegando, no traía nada, pero pues estás enchamucado, ¿sabes qué, chamuco? Vas para afuera, y se salió. Todo ese poder, esas cosas maravillosas, milagros que hacía Jesús, que hizo y que puede seguir haciendo, eso era, perdón que lo diga así, secundario. Lo que más le importaba a él era el mensaje que él traía, y que los discípulos y todos nosotros lo entendiéramos aquí en la mente y lo bajáramos al corazón para que nosotros podamos vivir la vida que él desea que vivamos. Y entonces, si él agarra como bandera, arrepiéntanse, tenemos que entender que hay algo en nuestra vida que debemos cambiar, que tenemos que hacer completamente a un lado. Si no, ¿cómo vamos a estar viviendo delante de Dios? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros como hijos e hijas de Dios con esa predicación, con ese mandato, con esa urgencia de la que Jesús nos está hablando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí lo dice, y como te dije, no me voy a mover de ahí, es el único versículo que quiero que veamos, no lo estamos sacando de contexto para pretexto ni nada, es simplemente un versículo en donde Jesús comienza su ministerio. Después de ahí dice que vio a 2 hermanos, Simón y Andrés, y después vienen los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y ahí va recolectando discípulos uno tras otro. Pero aquí, donde él comienza,
Comienza diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no comenzó a predicar hasta que fue bautizado y después vino la tentación. Y cuando Jesús se presentó delante de Juan y fue bautizado, entonces Jesús ya se levantó y vino a hacer su ministerio. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús cuando dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? Estaba confirmando el mensaje que Juan el Bautista había traído. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se acuerdan, en algún momento llegaron por ahí algunos de los fariseos cuando vieron a Juan que estaba ahí predicando y bautizando gente, y voltea a Juan y los ve. ¿Qué? ¿Ustedes también quieren? ¿También vinieron a esto? Arrepiéntanse, generación de víboras, les decía. Sepulcros blanqueados, después les dijo Jesús a los fariseos. Eso es lo que eran. Que no caigamos en nuestra vida en fariseísmo, en ser ratones o ratas de, ratones de iglesia, que no seamos, aleluyos, que no seamos religiosos, que no caigamos en todas esas cosas. Arrepiéntete también de eso. Si lo ves, Jesús, cuando comienza el ministerio, lo primero que dice es arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque la generación de ese tiempo y la generación de hoy en día, con más ganas, perdón que lo diga así, estaban viviendo ellos fuera, lejos de Dios, completamente lejos de Dios. Y sobre todo el pueblo judío, a quien Jesús vino a predicarles primero que nada. Dice ahí el Evangelio de Juan en el primer capítulo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, su pueblo. Y por eso fue y predicó a todas partes a donde podía. Y ya después los discípulos, en su labor como apóstoles, fueron y empezaron a predicar a donde andaban, hasta donde fueran. Pablo llegó hasta Roma y tenía los ojos puestos en España. Él quería llegar hasta España y predicar también allá. Y yo siempre he dicho, si Pablo hubiera llegado a España, por ahí se hubiera colado por encima de Portugal, si es que ya existía esa región así con una diferencia, hubiera llegado allá al Océano Atlántico y hubiera dicho, ¿qué hay de aquel lado? Y a lo mejor se sube una lancha y lo trata de cruzar y hubiera llegado acá a América. Pablo era alguien que no se detenía y llevaba el mismo mensaje que Jesús decía. Allí en Corintios, arrepentidos, dice, reconciliados con Dios. Este es el mensaje que tenemos como embajadores del Rey, como embajadores de Cristo. Entonces, si Jesús agarra eso como bandera, perdón que lo repita, si lo agarra como bandera es porque tiene un significado importante para nuestra vida. No nada más cuando no conocíamos de Cristo. Y entonces llegamos y conocemos de Cristo y nos dicen arrepiéntete y ves tú la maldad que hay en el corazón o el vacío que hay en el corazón, la necesidad que tenemos de llenar ese vacío en nuestra vida. Entonces decimos, sí, no, lo que he estado haciendo está mal, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo me arrepiento de mi vida pasada, ¿ok? Y entonces, no es que tengas que estar en un continuo arrepentimiento de lo que hiciste allá en el pasado. Lo que está allá en el pasado ya se quedó allá en el pasado. Y lo que hiciste hoy, no puedes voltear y decir, bueno, en la mañana ya pasó. Y no, todo momento, todo lo que hagamos que no agrade a Dios, hay que arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos hacerlo a un lado de nuestra vida. Ahora, hay un porqué, si te fijas. Si Jesús les está hablando al pueblo que tienen que reconocer y tiene que haber un remordimiento, un reconocimiento, una capacidad lo suficientemente justa, o sea, con justicia, de mirar hacia adentro y decir, si es cierto, la he regado, perdón por la palabra, ¿verdad? Pero la he regado, la desbarré, pequé delante de Dios, necesito arrepentirme, necesito buscar a Dios. ¿Por qué necesito hacer eso en mi vida? ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús ahí? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no es porque venga una recompensa. Arrepiéntete porque viene una recompensa. Si te arrepientes te vas a ir al cielo, si te portas bien. No es que vaya a haber un premio, una recompensa. Es que ya hay una promesa ahí. Ya hay una promesa en la que el Señor nos dijo, vamos allá a morar con Él. Va a haber una morada eterna. Viene la salvación, viene la redención, viene la forma de que nosotros podamos regresar a donde siempre debimos estar, en esa relación espiritual continua con Dios, sin esta naturaleza vieja, caída, echada a perder, que nos tiene postrados todo el día, caminando las calles que no queremos caminar, que no debemos caminar, diciendo lo que no queremos decir, viendo lo que no queremos ver, escuchando lo que no debemos escuchar, haciendo con nuestras manos lo que no queremos hacer. Pablo lo dice. Y en mi carne está esto, y mi espíritu dice que haga lo bueno, pero mi carne me dice que haga lo otro, y
¿Cómo le hago? Acuérdate del diablito y el angelito ahí en el oído del personaje en las caricaturas o en las películas, el diablito diciendo una cosa y el angelito diciendo otra. Es la forma en la que yo te puedo explicar lo más fácil la naturaleza caída. La traemos ahí adentro. Y por eso Jesús comienza diciendo con esa bandera, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice acercado? ¿Por qué no dice ya llegó? Se ha acercado porque está hablando a futuro. Está hablando de decir, ok, ya viene. Y pasó un tiempo y Jesús muere y resucita y se va. Y le dice a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos, vendré. Viene el Espíritu Santo y viene esa convicción de que el Señor vendrá por nosotros. Y Pablo lo escribe ahí, con todo, le veremos. Ya viene el Señor. Y va a sonar la trompeta. Y los muertos resucitarán primero y después nosotros que quedamos seremos levantados. Y Pablo murió, y murió toda su generación, y murió toda la generación siguiente, y pasaron siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Ya estamos en el 21. ¿Y qué está pasando? No te metas en numerologías y que si la Agenda 2030 y que todo eso, muchas cosas pueden suceder. Yo escuché a un predicador hace un par de meses decir, para el arrebato, para el arrebatamiento de la iglesia, no falta nada. En cualquier momento el Señor puede arrebatar a la iglesia. Para otras cosas que son de escatología y demás, bueno, para eso sí puede haber. Y entonces ya empiezan las discusiones ahí, que si amilenialista, que si premilenialista, que si postmilenialista, ¿cómo está tu escatología? O sea, las cosas de los últimos tiempos. Hazlo un poquito a un lado, no que no importa, hazlo un poquito a un lado. Y tu vida con Dios. O sea, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser ahorita si tienes, como yo, no sé, 54 años, o puede ser cuando tengas 70, 80 años, si es que Dios nos los da de vida. Cuando sea, el Señor va a venir. ¿Estás listo? ¿Estás guardando la esperanza delante del Señor? No debemos darlo como algo perdido, o como que, bueno, el Señor se tardó. Mira, si las generaciones pasadas estuvieron dice lo mismo y no ha venido el Señor, bueno, pues nosotros vamos a seguir dice lo mismo y no hay que pasarla aquí, ¿no? Hay que vivirla aquí. No se trata nada más de vivirla aquí. No se trata de que tú y yo estemos nada más ahí viendo a ver si va a suceder algo o no. Se trata de que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso tenemos que estar vigilantes. Por eso tenemos que estar con los ojos abiertos. Y por eso nuestra vida tiene que reflejar la primera cosa que Jesús predicó. Arrepiéntete. Si no habías oído hablar de Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepiéntete. Búscalo a Él con todo el corazón. Acércate a Él. Y si tú eres uno como yo, que ya tienes años en la iglesia, a lo mejor hasta tienes preparación teológica y demás, ¿cómo está tu vida en cuanto al arrepentimiento? ¿Ya te arrepentiste? No voltees allá atrás cuando le entregaste tu vida a Cristo. Continuo tenemos que hacerlo. Y no es de tirarte al piso y llorar y, ay, Señor, perdóname. Es reconocer que día a día hacemos mal. Y tenemos que estar listos y preparados. ¿Por qué? Ahí está el por qué. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vino Jesús, ese reino de Dios se acercó para decirnos, ¿saben qué? Ya vengo, ya se va a cumplir el final de los tiempos. Para eso vino Jesús, para hacer el parteaguas, viejo pacto, el nuevo pacto, y lo que Dios está esperando de ti y de mí para que nosotros vivamos en Él, con Él, para Él, toda nuestra vida, todita, y que no nos quedemos atrás, que sepamos que lo que estamos haciendo cuando pecamos está mal delante del Señor, pero que lo sepamos desde el momento que estamos ahí metidos. Y no que ya cuando terminaste de pecar digas, ay. Ya sabías desde el principio que estaba mal lo que estabas haciendo. ¿Para qué te esperas hasta el final? Es más, ¿para qué te esperas a empezar a hacerlo? No lo hagas. Échate para afuera, que no sea eso lo que esté guiando tu vida de continuo. Que sea el Señor el que esté guiando tu vida. Y acuérdate, lo primeritito que dijo Jesús cuando arrancó su ministerio fue, arrepiéntanse. Pero arrepiéntanse, un arrepentimiento genuino, que se note en el corazón, y que sea un arrepentimiento de esos que provoca el cambio, porque hasta a uno le llama la atención, oye, me arrepentí con todo, me siento nuevo, me siento diferente, yo sé que el Señor está obrando algo en mi vida, sábelo, el Señor siempre quiere estar obrando algo en tu vida, pero necesitamos nosotros caer ahí, a los pies de Jesús,
y decirle, Señor, me arrepiento de lo que hice. Imagínate al ladrón en la cruz. Estamos hablando ya cuando Jesús termina su ministerio. Pasaron todas las páginas que quieras de Mateo y llegas hasta allá, hasta el capítulo 20 y tantos, y el ladrón en la cruz voltea y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, perdóname, mira lo que le dice al otro ladrón, tú y yo estamos pagando por algo que hicimos, él no hizo nada, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, vas a estar conmigo hoy en el paraíso, ahí vas a estar, nos vamos a ir. Yule. Si Jesús viniera al rato, ¿te arrepentiste? ¿Tuviste tiempo de hacerlo? ¿Te imaginas? Llegar al cielo y pasar de panzazo, qué feo sería, pasar de panzazo. He escuchado decir a algunos que dicen, no, nadie va a pasar de panzazo, la obra de Jesús es completa, la persona que ya lo conoció como su Señor y Salvador ya es salvo y se acabó, punto. Pues punto, no, porque el que le conoce y después va y vive su vida llena de pecado y llena de maldad otra vez, entonces no le conocía. Somos culpables, la verdad somos culpables. Y mira, voy a aprovechar la vestimenta blanca. El Señor quiere hacer así nuestra vida, que no se vea ninguna marca negativa, que no se vea mancha, y el único que lo puede hacer es Jesús. Y nos presenta delante del Padre como justos, justificados. ¿Por qué? Porque fuimos lavados en su sangre. Más bien estamos como teñidos de rojo por la sangre del Cordero. Y el Señor, el Padre nos ve de blanco y dice, ok, este es mi hijo, esta es mi hija. Si tú pagaste por él, por ella, entonces son míos. Sí, yo pagué. ¿Y ahora qué te toca hacer? Si alguien pagó, te toca entrar a vivir esa vida, no hasta que estemos allá en la gloria, desde ahorita, una vida digna delante del Señor, como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así es que tómalo en cuenta, arrepiéntanse. No es nada más para cuando hace algún tiempo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. No, era desde ya darle tu vida al Señor y a cada momento de nuestra vida poder vivir entregándole nuestra vida a Jesucristo como el Señor y Salvador y dejando esa marca en nuestra vida. Arrepentimiento. Te lo digo hoy, 24 de mayo, martes, que el Señor bendiga tu vida, que alumbre tu caminar en todo momento. Y nos vemos a la próxima.